siempre estoy tomando apuntes. Vamos a ir allí a la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en el libro de Romanos, en el capítulo 12 de Romanos. Y vamos a estar leyendo el versículo 1. Amén. Amén. Decimos amén cuando estamos en la palabra. Amén. Amén. Dice el pasaje, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar el tema de hoy, o el título que le di a esta palabra, es una vida consagrada a Dios. Y saben que a veces uno tiene un concepto de consagración, a veces, de hecho, yo tenía un concepto de consagración diferente. Y el Señor me llevó a meditar en esta palabra y entendí muchas cosas que no conocía, porque ustedes saben que al primero que le habla el Señor es al que va a compartir, ¿cierto? Es al primero al que Él toca al Señor con la palabra. Aquí habla, dice que Él nos ruega a nosotros. Es decir, es un ruego que hace el Señor a que vivamos una vida consagrada para Él. Ni siquiera es una exigencia, no es una orden, es un ruego. Y ese ruego es para todos, para todos. A veces pensamos y decimos, bueno, vemos a ese pastor, a ese apóstol, a ese predicador tan ungido, y vemos, pero qué consagrado, ese sí está consagrado para el Señor, ¿cierto? Cómo se mueve el Espíritu Santo a través de él, de esa persona. Y creemos que la consagración es para eso, específicamente, que se consagre el pastor, que se consagre el que predica, que se consagre el apóstol, que se consagre el misionero, el evangelista. Pero cuando vamos a la palabra, aquí dice muy clarito, así que hermanos, así que esa consagración es para ¿quiénes? Para todos. Para todos y cada uno de nosotros es esa consagración. Y dice por las misericordias de Dios. Es decir, Él ruega por sus misericordias. Y cuando yo voy y miro, dice, la misericordia es el trato compasivo que se da a una persona que no lo merece. Miren qué bonito es Dios, como la esencia de Dios es amor, y lo vemos reflejado en el plan de salvación. Lo vemos allí en Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es por amor. Nosotros no merecíamos su misericordia, no la merecemos. La humanidad, el mundo no merece la misericordia de Dios. Pero es por su misericordia, porque Él nos amó primero, dice la palabra. Dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Si nosotros sabemos amar, mi hermano, si tú sabes amar, si tú puedes amar a tu pareja, si tú puedes amar a tu hijo, si tú puedes amar a tu prójimo, es porque Dios te amó a ti primero, porque el Señor te ha enseñado a amar, porque el Señor ha colocado ese amor en tu corazón. Amén. Y por eso podemos amar. Él mostró su misericordia al perdonar nuestros pecados y al ayudarnos a regresar a Él. Todos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos perdonó. Él nos tomó de ese lugar donde estábamos. Yo a veces cuando hablo con el Señor y me pongo a pensar en eso, yo me imagino
como una película que vi en algún momento de un actor muy famoso, creo que Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger, bueno, no sé, donde a este hombre lo envían a una nación a rescatar a unas personas que tenían allá secuestradas. Y este hombre pasa por una cantidad de cosas, una cantidad de luchas, de peligros, se enfrenta a una infinidad de peligros para poder rescatar a esas personas. Y finalmente lo logra rescatarlos, no a todos, a unos cuantos. Y sabe que a veces aún de esas películas uno aprende. Y yo me pongo a imaginarme a Jesús, a ese ser tan maravilloso que descendió del cielo y vino a este mundo a buscarnos. ¿A dónde estabas tú, hermano? ¿A dónde estaba yo? Yo me imagino por allá perdida, lejos, por allá. Y por allá Él me buscó hasta que me encontró. En una condición deplorable, porque siempre que el Señor nos encuentra, no nos encuentra en nuestra mejor condición. Nos encuentra perdidos, destrozados, abatidos, enfermos, destruidos, deprimidos, acabados, derrotados. ¿Cómo se sienten esas personas que están cautivas? ¿Cómo se sienten esas personas allí que están secuestradas, sin esperanza? Muchos llevan años, sabemos que tenemos secuestrados aquí en Colombia y que algunos llevan muchos años en esa situación. ¿Cuántos de ellos yo creo que ya han perdido la esperanza? Ya dirán, aquí me morí, yo ya no saldré de esta selva o yo ya no saldré de este lugar. Pero Jesús te buscó, Jesús te encontró, Jesús me encontró. Y de allí rompió los barrotes, rompió las cadenas, hizo todo lo que tenía que hacer por rescatarme. Y es esas sus misericordias las que Él presenta delante de nosotros, para que por amor, por gratitud, por agradecimiento a todo lo que Él hizo por nosotros, nos consagremos a Él. Y vamos a mirar qué es consagración. Dice que es dar la vida a Dios para que Él haga su voluntad en mí. Eso es consagración. ¿Saben que yo pensaba que consagración era otra cosa así como no sé, como el que levita, como caminar por allá en las alturas y como que ni siquiera tocó el piso? Pero no, es dar la vida a Dios para que haga su voluntad en mí. Así como Jesús dio la vida por ti, tú debes dar tu vida para que Él haga su voluntad en ti. Amén. Dígale al hermano que está a su lado, dígale, ¿ya te consagraste para el Señor? Y vamos a seguir mirando el versículo. Dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante del Señor. ¿Qué es un sacrificio vivo? Significa que cada aspecto de nuestra vida está rendido, está dedicado al servicio de Dios. Cada área de nuestra vida. Pero nosotros muchas veces nos consagramos a medias. A veces queremos servirle al Señor a medias. Y entonces tenemos un pie en las cosas del Señor y otro pie en el mundo. Y entonces estoy divagando entre si sí o si no. O de pronto le entregamos al Señor áreas de nuestra vida. Sí, le entrego mi área financiera, le entrego, aunque a veces nos cuesta, ¿cierto? También entregar nuestra área financiera, le entrego mi área social, le entrego mi área intelectual, le entrego mi área emocional, pero a veces nos guardamos cosas para nosotros, allá escondiditas. A veces esa área sexual, esa área emocional, la guardamos para nosotros. Y queremos como que Dios no se meta ahí, ¿cierto? Como que, Señor, déjame que yo gobierno esto. Y es que yo puedo.
Y siempre pensamos desafortunadamente, como las personas que consumen drogas o que empiezan a consumir drogas. Uno habla con esa persona y le dice, mira que esto te hace daño, mira, deja eso, esto te va a perjudicar, esto te va a llevar a la destrucción. ¿Y qué dice esa persona? No, yo no sé controlar, yo no sé manejar y yo lo dejo cuando yo quiera. Mira que el cigarrillo te hace daño, no fumes. No, es que yo lo dejo cuando yo quiero. Y el licor también, y muchas otras cosas. Y cuando esa persona se da cuenta, está sumergida totalmente en ese vicio y el enemigo lo ha captado y lo ha amarrado totalmente. Y está perdido. Y a veces nos pasa, aún nosotros, porque es que esta palabra es para nosotros, para sus hijos. Que dice hermanos, dice el apóstol Pablo, hermanos, es decir, nos está hablando a nosotros. Amén. Pero la consagración también es un compromiso diario de morir a uno mismo para vivir para Cristo, encarnando sus principios de bondad, humildad y obediencia. Es un sacrificio diario. No es cada 8 días, es que yo me consagro cada 8 días cuando voy a ir a la iglesia y me coloco mi mejor vestido y trato de colocar mi mejor cara y llego aquí y contenta y saludo a mis hermanos y me la paso chévere y me la paso bien, pero regreso a mi casa y de lunes a viernes la consagración se olvidó. A veces ni siquiera sacamos tiempo para hacer un devocional, a veces no sacamos tiempo para orar, a veces no sacamos tiempo para estar en esa continua comunión con el Señor. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces nos enfrentamos. Yo de hace un tiempo para acá empecé a orarle al Señor por mis reacciones. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante X o Y circunstancia? Porque a veces nos sentimos muy consagrados. Estamos hablando de consagración. Nos sentimos muy consagrados, pero resulta que en algún momento alguien te dijo algo que a ti no te gustó. O de pronto te sacaron de casillas. O alguien te tenía que pagar un dinero y no te lo pagó y tú lo estabas necesitando hoy porque hoy se me vence el arriendo y yo estaba contando con ese dinero. O el esposo llegó y resulta que llegó tarde y no me supo dar la explicación que yo quería escuchar. No me gustó, no me convenció y me salí de casillas. Y dice mi nieta, se me salió el chuki. Y nos enchuquizamos y decimos y hacemos y después decimos, ¿y a mí qué me pasó? ¿Y esto aquí qué pasó? Consagración. Consagración. Diario. Morir a mí para vivir para Cristo. Entonces es cada día entregarle al Señor cada área, cada parte de mi vida. Dice también que consagración es declinar mis propios intereses y poner los intereses de Dios primero. Hay muchas cosas que nos gustan, mis hermanos. Hay muchas cosas que queremos hacer. Pero primero miremos si en lo que yo quiero hacer o en lo que me gusta tanto están los intereses de Dios involucrados. Y si no, desechémoslo. ¿Qué es santo? Vamos a otra partecita. Dice que sacrificio vivo y santo. Santo significa apartado, separado. No es de apellido. La familia Santos. Ese es santo porque es que es de apellido Santos. No. Hemos sido apartados, hemos sido separados para el Señor. Pero esos santos, miren que yo encontraba siempre en mi cabeza, santo, bueno, ya había entendido que santo no es la imagen, que santo no es que de pronto, el santo, los santos que conocimos en algún momento, que ustedes saben de qué les hablo, pero también
sabía que santo era separado, era apartado para el Señor. Pero encontré que ese santo también son esas personas que se destacan por sus virtudes, esas personas que son un ejemplo a seguir, esas personas que impactan la vida de otros con su testimonio. Eso es ser santo. Cuando yo soy diferente, cuando yo no vuelvo a pecado, cuando yo vuelvo a gloria, cuando yo vuelvo a Cristo. Yo no sé, a mí me pasa que a veces siento los olores de las personas. Y no es ese olor de que no se bañó, no es ese olor de que no se aplicó una loción, o no es ese olor, ¡ay, qué rico, qué huele! ¡Uf, qué loción se aplicó! Sino es más allá. Y yo le preguntaba en una ocasión a mi pastora, yo le decía, pastora, mire que me pasa esto y esto, me viene pasando esto y esto. Y ella me dijo, eso es un don, es percibir los aromas del pecado en las personas. Y entonces el Señor dame discernimiento para entender a qué huele esa persona. ¿Cuál es el pecado que está atando la vida de esa persona? Para llegar a ella y para poderle hablar. Porque eso huele, el pecado huele. ¿Qué es agradable a Dios? También dice que ese culto debe ser agradable a Dios. Es la actitud del corazón. Más que hacer las cosas que a Dios le gustan o que nosotros pensamos, sí, yo voy a la iglesia porque es que eso le agrada a Dios. Yo me porto bien porque eso le agrada a Dios. Yo no digo mentiras porque eso le agrada a Dios. Pero es que no es una imposición, es la actitud del corazón. Es esa actitud. Es una decisión, es una determinación profunda por hacer lo que a Él le agrada. Y para lograrlo, mis amados, necesitamos de su presencia para vivir rectamente. Amén. No es fácil, no es fácil. Así como al niño no le es fácil portarse bien. Nosotros, uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿y por qué los niños nacen? Caramba, si desde chiquiticos quieren hacer lo que no deben hacer. El bebecito allá todavía no tiene conciencia de pecado, todavía no sabe qué es obedecer y qué es desobedecer, pero ya quiere hacer lo que no es. Ya quiere ser desobediente. Y empiezan a caminar y tú le dices, no se suba a esa silla, y más rápido se sube. Mira que te vas a caer y más rápido se sube. Porque eso está en nosotros. Eso hace parte de la naturaleza pecadora que tiene el ser humano. Pero es esa actitud, esa decisión. Cuando nosotros nos consagramos al Señor, es esa decisión, decirle al Señor, Señor, si yo me consagro para ti. Señor, es difícil, mira, esto me está costando, Señor. Tengo esta atadura en mi vida, tengo esto que me cuesta, es que mi genio, es que tengo un genio volado y es que me prendo así como, es que ni siquiera rastrillado como el fósforo, sino ahí ya y medio me tocan y ya me enciendo. O es que de pronto me gusta murmurar, o me gusta hablar, o me gusta criticar. Señor, me cuesta. Pero ¿quién? Necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito de tu espíritu para poder vivir esa vida rectamente y en santidad. Amén. Y como último dice que no es que vayamos a terminar ya. Dice que es el culto racional. Oye, yo no entendía esto tampoco. Pero ese culto racional tiene que ver con la razón, pero también tiene que ver con mi espíritu, con mi ser interior, con mi integridad. Es esa entrega total y sin reservas para obedecerle en todo tiempo. Entonces, pasamos de la actitud a una entrega total. Para obedecerle y para servirle en todo tiempo, sin reservas, sin guardarte nada. Y como estamos hablando de consagración, vamos a mirar un poco en el Antiguo Testamento qué era lo que consagraban para el Señor.
Mis hermanos, ya no es con animales muertos como en la antigüedad. ¿Saben por qué Dios se cansó de la grosura de los animales y por qué Dios se cansó de los sacrificios? Porque era tan fácil pecar, agarrar el pobre, indefenso animalito, el corderito, que ¿qué había hecho ese pobre cordero para merecer la muerte? Yo pequé, pero agarro el animalito y voy y lo llevo al altar y que muera él por mí. Y de pronto yo duro un tiempo recordando que ese animal murió por mí, murió en mi lugar, pero después vuelvo y reincido. Y Dios se cansó de eso. Se cansó y por eso levantó un solo sacrificio, un solo cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, que fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ahora, mis amados, somos nosotros mismos los que tenemos que colocarnos como ese sacrificio vivo delante del Señor. Vivos, decididos a amar y a obedecer a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé cómo era usted, mi hermano. Lo único que sé era que todos estábamos muertos. Y eso lo dice la palabra. Y este culto también, este culto racional, tiene que ser espiritual. Ahí tiene que estar involucrada nuestra mente, nuestra razón, porque es que a veces la razón nos lleva a otras cosas. La ciencia muchas veces se aparta de lo divino. ¿Por qué? Porque todo lo quieren racionalizar y a todo lo quieren encontrar una justificación y todo lo quieren probar. Entonces tenemos que esa razón también ligarla al espíritu y tenemos que darle un culto a Dios racional y espiritual. La palabra del Señor dice en Juan 4:24, vamos a mirar el Evangelio de Juan 4:24, dice que Dios es espíritu. ¿Y qué más dice? Amén. Los que le adoran, ¿ustedes adoran al Señor? Amén. Es necesario que le adoremos con la razón y con el espíritu. Que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Esos son los verdaderos adoradores que Él busca. Decididos a adorarle en espíritu y en verdad. En nuestro diario andar con Dios. No podemos andar haciendo lo que queremos, haciendo lo que nos da la gana, como diríamos. No. ¿Cómo hablo? ¿Cómo me expreso? Alguien me decía, hace unos días estuve hablando con un amigo que tenía muchos años que no veía, muchos, hablando de más de 40 años, y él me dijo algo que me impactó, que yo no lo había considerado. No sé por qué a veces se le pasan a uno por alto cosas que son pues como tan triviales. ¿Cómo conocemos nosotros las personas? Las conocemos de acuerdo a cómo esas personas se comportan con los demás. Estábamos hablando de las relaciones de pareja, estábamos hablando de eso, pero en realidad, ¿cómo conozco yo a una persona? Y vamos a la palabra donde dice que ¿por qué? ¿Por qué seremos conocidos? ¿Por nuestros qué? Frutos. Por nuestros frutos los conoceréis, dice la palabra. Entonces, ¿cómo hablo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo hago mi trabajo? ¿Llego tarde? ¿Me voy temprano? ¿Hago mi trabajo como quiero? ¿O realmente lo estoy haciendo, como dice la palabra, como para Dios y no para los hombres? Amén.
¿Cómo me comporto en casa? Él me decía, es que uno de hombre para conocer la mujer debe de fijarse en eso. ¿Cómo le responde esa mujer a la que yo estoy buscando para ser mi esposa? Y de hecho es algo también que involucra a la mujer. ¿Cómo le responde esa persona a su papá? ¿Cómo le responde a su mamá? ¿Cómo le responde a un amigo? ¿Cómo reacciona ante algo que no le gustó? ¿Cómo me comporto en la escuela? ¿En el trabajo? Por nuestros frutos seremos conocidos, amén. Y ahí conoceremos también qué grado de consagración tenemos para el Señor, a través de nuestro diario vivir, de nuestro diario caminar. Los sacrificios, mis hermanos, en el Antiguo Testamento eran simbología de Jesús. Ya lo vimos, ya lo dijimos. El cordero significaba la expiación por el pecado. Llevar ese cordero allá al altar era ver a Jesús allí muriendo por cada uno de nosotros, amén. Pero dentro de esos sacrificios había uno que no tenía nada que ver con el pecado, y era el holocausto. Y vamos a ir a Levítico capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Dice, de su voluntad. Es decir, dentro de todos esos sacrificios, habían unos que eran obligatorios porque eran por expiación del pecado. Pero a este sacrificio, que se le llamaba holocausto, era voluntario. Aquel que estaba agradecido con Dios, aquel que quería amar al Señor y demostrarle, aquel que quería adorarlo, iba allí y ofrecía. Dicen que podía ser un macho cabrío o vacuno sin defecto, y lo ofrecía ante la puerta del tabernáculo. Dios no te obliga, mi hermano. A mí no me obligó. No sé, yo creo que a ustedes tampoco. Lo debo hacer porque lo amo, por sus infinitas misericordias y porque deseo servirle. Amén. Amén. La consagración no tiene que ver con que yo me vuelva famoso. La consagración no tiene que ver con que yo sea mejor que los demás. La consagración es hacer la voluntad donde quiera que yo esté, donde el Señor te coloque. Allí debes hacer la voluntad de Dios. Es dejar que Dios decida lo que debes hacer, dónde lo debes hacer y cómo lo debes hacer. Amén. Es Dios decidiendo por ti. A veces tenemos peticiones delante del Señor. Yo creo que todos. ¿Quiénes tienen peticiones delante del Señor? ¿Quiénes tienen necesidades que quieren que Dios les cumpla? Tengo ahí. Y qué día que meditaba en eso, meditaba en la palabra y meditaba en eso, el Señor me decía: ¿estás preparada para mi respuesta? Y yo te pregunto a ti hoy, ¿estás preparado para la respuesta que el Señor te va a dar? Porque es que siempre que le pedimos algo al Señor, nosotros asumimos que la respuesta va a ser como nosotros la queremos. Amén. Amén. Asumimos que Dios es como si saliera el genio de la lámpara de Aladino y ¿qué deseo quieres? Y quiero fortuna, y pum, la fortuna. Y quiero tener 5 casas, y pum, las 5 casas. Y quiero tener un carro, el carro. No, con Dios no es así. Y yo no lo pensé. Yo le dije: sí, Señor, estoy preparada.
responda, estoy preparada. Si es un sí, gloria a Dios y lo voy a aceptar. Pero si es un no, también lo voy a aceptar. Y yo le dije, sí, Señor, sí, y voy a obedecer lo que tú me digas. Porque siempre hay una orden, siempre va a haber una orden en esa respuesta. No te doy esto porque debes hacer esto. O tienes que ir y hacer esto o aquello. Amén. La consagración, mis hermanos, es final. Una vez que el animal era colocado en el altar, no se podía quitar de allí. Era santo, era apartado para el Señor. Tú fuiste apartado para el Señor. Y tú no puedes estar ahí, es que hoy me consagro y mañana no. Es que hay una fiesta y es que yo quiero ir a esa fiesta. Eso no quiere decir que no podemos ir. Nos invitaron a unos 15, nos invitaron a una celebración, podemos ir. Pero Señor, bien consagraditos, y pongamos eso delante del Señor. Siempre nos dan esas invitaciones con tiempo. Nunca nos dicen esta mañana y ya en la noche te invito, no, con tiempo. Entonces me entregaron esa invitación, o voy a pedir un trabajo, o voy a solicitar un crédito en un banco, o voy a escoger mi pareja, o tengo a alguien que me interesa. Quiero esa persona, quiero esa mujer para que sea mi esposa, o quiero ese hombre para que sea mi esposo, o ese es el trabajo que quiero, o ese es el carro que quiero. No sé cuáles serán esos anhelos del corazón de cada uno de ustedes. Pero es, Señor, si te agrada a ti. Yo lo quiero de tal y de tal manera. Yo quiero que el trabajo sea así y así. Pero que te agrade a ti primeramente, Señor. Que no sea conforme a lo que yo quiero, sino que sea conforme a lo que tú tienes para mí. Amén. Cuando consagramos nuestra vida al Señor, es de una vez y para siempre. Eso no hay marcha atrás. Es para siempre, mis amados. Los pactos con Dios son eternos. Nosotros a veces hacemos pactos y nos comprometemos y cumplimos 2, 3 días y ya después se nos olvidó la promesa que hicimos. Pero con Dios los pactos son eternos. Amén. Si te consagraste al Señor, hiciste un pacto con el Señor, es para toda la vida. Amén. Y por toda la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Pero también nos podemos hacer una pregunta. ¿Y qué pasa si caigo en pecado? ¿Cuántos no hemos caído en pecado? ¿Cuántos no le fallamos al Señor? Todos. Y yo creo que constantemente estamos ahí. Y si no, estamos como que ahí, como que al borde. A veces como que le coqueteamos al pecado. O a veces como que nos acercamos mucho al abismo y como que nos gusta sentir, como dicen los muchachos, es que es tan chévere sentir la adrenalina, ¿cierto? Y como que jugamos ahí como que sí, como que no. Y si vamos a una palabra que dice Proverbios 28:13, dice que el que confía, ¿cómo? El cubre su pecado, no. Amén. El que lo confiesa alcanzará misericordia. Muy bien. El que se aparta alcanza misericordia, pero el que cubre su pecado no prosperará. Y primera de Juan 1:9, amén. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? Amén, de toda maldad. Así que no se preocupe. Eso no quiere decir que se tranquilice. Eso no quiere decir que se relaje. Exacto. Porque tenemos un enemigo poderoso.
Es el peor enemigo que tú y yo podemos tener. Tu enemigo no es el vecino, tu enemigo no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu hijo que se porta mal. Tu enemigo se llama carne. Y es el peor enemigo que tú y yo tenemos. Y a esa no le podemos dar tregua. A esa no le podemos dar ni un poquitico de ventaja. Entonces no nos relajemos, sí, pecamos y nos arrepentimos y Dios nos perdona. Pero el proverbio dice que nos debemos apartar también. Entonces hagamos lo de José, salgamos corriendo. No importa que allá, así como la mujer de Potifar se quedó con la túnica de José en sus manos, pero José en paños menores o como fue, salió corriendo. Él prefirió huir. Huye por tu vida, mi hermano, porque la carne está ahí así como la esposa de Potifar que nos agarra, que nos atrapa, te quiere atrapar, porque te quiere sacar de tu vida de consagración. La consagración es continua, lo que decíamos hace un momento. Ese holocausto de sacrificio, dice la palabra, que era ofrecido a Dios cada mañana y cada tarde, día a día. No, ¿cuántas veces te consagras al Señor? Créame que yo me imaginé que la consagración era, es decir, yo me consagré para el Señor hace como más de 20 años. Me consagré para el Señor y créanme, mis hermanos, que no les estoy mintiendo. Y les voy a decir otra cosa. Anoche a las 10 de la noche que empecé a tomar las notas de la palabra, Dios me la cambió, porque este no era el tema que yo tenía preparado para hoy. Y yo tenía un concepto totalmente diferente de lo que es la consagración. Yo pensaba que era así, me consagré para el Señor hace más de 20 años. Pero ahí fue una promesa que hice y ahí se quedó. Y chueco, torcido, ahí vamos, ¿cierto? Cojeando, pero ahí vamos. ¿Saben que no? Eso no es consagración. La consagración es continua. El holocausto es día, mañana, tarde, noche, en la presencia del Señor. Vamos a mirar qué dice Lucas 9:23. Si de pronto alguien lo encuentra por ahí primero que yo, me lo lee, por favor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Amén. ¿Qué debemos hacer cada día? Negarnos, tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos. Yo quiero saber si esto es fácil, si alguien puede levantarse y decir con toda autoridad: yo lo hago porque eso es muy fácil. No es fácil. Es muy difícil, amigos. Cuesta muchísimo, cuesta mucho, y a veces cuesta lágrimas allí postrados delante de la presencia del Señor. Tiempos, luchas con esa carne que se quiere levantar. Ese negarnos a nosotros mismos significa no ser condescendientes con los deseos y apetitos de la carne, con esos deseos pecaminosos. Y vamos allá rápidamente a Gálatas 5:19 y vamos a estar leyendo hasta del 19 al 21 a ver qué nos dice Gálatas acerca de eso. Gálatas 5:19-21. Amén. Vamos a leer, hermanita, léame desde el 16, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis
pero si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, injusticia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Oye, que lista tan larga, ¿no? ¿Será que es fácil enfrentarnos a todo esto? No es fácil. Dice que si andamos en el Espíritu, no debemos satisfacer los deseos de la carne. Y dice que la carne y el Espíritu se oponen entre sí. Y cuando hay oposición, ¿qué hay? Choque, lucha, pelea. Así, mi hermano, que usted desde que se levanta hasta que se acuesta y aún dormido, está en lucha y está en guerra. Amén. Eso es algo constante. Por eso no podemos dormir. Por eso no podemos, tenemos que velar todo el tiempo. Tenemos que estar despiertos espiritualmente. Porque aún cuando su cuerpo descansa, la carne se levanta, amén. Y a veces hay sueños, y a veces hay cosas. Cierto que sí, mis amados. Y miren que son muchas las cosas. Dios mío, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos. Cuando estamos ahí pendiente del esposo y estamos vigilándole el celular y estamos ahí mirando, y usted con quién está hablando, y usted qué, y por qué la miró, y por qué no sé qué, y por qué hizo esto, y por qué hizo aquello, y el esposo lo mismo. O los celos no son solamente en la pareja, hay celos con los amigos también, hay celos ministeriales. A veces nos sentimos celosos de nuestros hermanitos también. Ay, es que el pastor consiente más a la hermana Nora que a mí. ¿Cómo la hermanita Nora esto y a mí no? Ah, yo no vuelvo a la iglesia porque yo duré 2 meses enferma y a mí nadie me llamó. Nadie se preocupó por mí. Y como el hermanito fulano, sí, todos los días iban a visitarme. Tenemos celos entre nosotros mismos. O es que mi hermano hace las cosas mejor que yo. Tenemos pleitos, iras, contiendas, disensiones, envidias. A veces lo que el otro tiene me gusta más. Eso les pasa a los niños, ¿cierto? Los niños pueden tener cualquier cantidad de juguetes, pero llegó el niño, el amiguito, a jugar con él, y a él le gustó fue el juguete que traía su amiguito. Y ya los de él los dejó a un lado. Y quiere el que traía su amiguito. Eso es muy, muy normal en los niños, pero en nosotros no debe ser normal, amén. Es negarnos a nosotros mismos cada día. Hermanos, es esforzarse por dejar de lado esas emociones, esas reacciones, esos sentimientos.